monetaria. Esas son las dos estructuras de poder. Un tercer elemento que no se ve es el Departamento de Defensa, que es el vocero oficial dentro del gobierno de estos dos factores de poder. Entonces, tú me preguntas, ¿va a cambiar con relación al ALBA? ¿Va a cambiar con relación a Irán? ¿Va a cambiar con relación a Siria? ¿Va a cambiar con relación al Medio Oriente? La respuesta es muy sencilla. Va a cambiar para bien o para mal si estos dos factores de poder, el complejo militar e industrial y la estructura financiera, deciden el cambio. Hay que preguntarse entonces, ¿para dónde decidirían el cambio? ¿Para desmantelar la estructura de agresión o para agredir definitivamente? Esas son las preguntas que hay que hacerse y que no tienen respuesta. Yo opino que están por invadir a todo el Medio Oriente. ¿Así? Yo opino que están por iniciar una guerra más generalizada, porque tienen 20 guerras localizadas. Sí, sí. ¿Ah? Una guerra más generalizada. ¿Por qué? Porque históricamente la única forma que tiene el capitalismo de salir de la crisis es la guerra. Y esta crisis es demasiado profunda, que salir de ella va a requerir de un esfuerzo mucho mayor militar. Esa es mi opinión personal. Ojalá esté equivocado. Todos los que hablamos de Libia hace año y medio o dos, dijimos que era la estructura social de Libia es una estructura particular, distinta. Tribus. Muchas tribus. Un país que hasta hace 30 años que descubrieron el petróleo era un país muy pobre. Un país que la riqueza del petróleo los hace salir, pero no por generación espontánea, no por casualidad. Los hace salir porque el liderazgo de Gaddafi logra dos cosas. La unidad de las tribus, dándoles el peso específico que le corresponde a cada uno en la distribución de la riqueza nacional, y el control del petróleo en función de el pueblo. Los niveles de desarrollo de Libia, el nivel del ingreso per cápita, el nivel de desarrollo social, empezando por la educación y la salud, el nivel de desarrollo de la infraestructura que permitió la importación de mano de obra de otros países que se volvieron todos revolucionarios en el contexto de Libia. Eso no se puede perder ni con 100.000 bombas ni con 100.000 asesinatos. Ahí está. La situación es de una crisis espantosa. Sí, además, con un atentado el 12 de septiembre, puede ser el embajador, con una guerra permanente. Permanente. Entonces, ¿qué permite que esa situación continúe? Precisamente el apoyo externo, precisamente la presencia norteamericana, precisamente la presencia de la OTAN, porque olvidé decir cuando hablábamos de los factores de poder, que un brazo armado sí, también en la OTAN. Claro. El problema se llama petróleo. La civilización occidental, culturalmente, industrialmente, financieramente, se debe al petróleo. La lucha de los Estados Unidos y de Europa Occidental es por el petróleo. Siria es una especie de piedra angular en ese pedazo concreto del Medio Oriente. Pero hay dos elementos que hacen distinta la situación de Siria con relación a Libia. Uno de ellos, ya lo mencionaste, que son los intereses rusos y chinos. Rusia y China vetan en el Consejo de Seguridad cualquier acción invasiva
militarmente invasiva contra Siria por sus propios intereses, cosa que no tenían en Libia. Claro, cosa que no tenían en Libia. Pero hay otro elemento: el pueblo de Siria. El pueblo de Siria es más compacto, tiene problemas de religión entre sunitas y chiitas, etcétera, pero es mucho más compacto. Pero hay otro problema, que el que ataca no es árabe, es Turquía. Claro. Entonces hay una reacción nacionalista. Pero hay otro problema, que Siria también es piedra angular con relación a Palestina. Entonces la batalla de Siria es muy difícil, es muy difícil. Esa circunstancia que está viviendo Siria, promovida desde afuera, con bases militares en países fronterizos, nosotros ya la vivimos. Aquí en los años 80. En los años 80 ya la vivimos y fue condenada por la Corte Internacional de Justicia. Que dudo que pase esto con Siria. Porque eso es otra circunstancia. Claro. ¿Verdad? No tenía Nicaragua, con todo el valor geopolítico que tiene, no tenía el peso geopolítico que tiene aquella piedra angular del Medio Oriente. Y también era un problema moral. Una superpotencia gigantesca contra un país mínimo. No lo pueden hacer en Siria por la razón que ya dijimos. Hacerlo en Siria implicaría desmantelar la agresión no de un país, del norte. Eso no lo pueden hacer. Bueno, ya como última pregunta, ya que recorrimos el mundo casi, ¿no? Ahora nos vamos al otro lado del charco. Estamos hablando pues de Europa, pues, y de su crisis estructural, de la crisis del modelo, pues, de que, bueno, ellos se impone. Vemos a Angela Merkel en Alemania, de que se ha puesto al frente de cómo hacer un rescate de lo que es el capitalismo allá. Vemos una España de que se cae económicamente completamente, de que hay un crash parecido al de Argentina en el 2000. Vemos a Italia pues en llamas, vemos a Grecia en llamas, vemos a Portugal en llamas. ¿Cómo usted ve, pues, en base a la historia, igual, base a la historia, porque yo también estoy de acuerdo de que todo se puede entender a veces en base a la historia? ¿Cómo usted ve, pues, el fin o la continuación de esta crisis estructural económica de que hay ahorita en los países europeos? Ya te anticipé algo cuando hablamos de los Estados Unidos. Yo tengo la percepción de que esto puede conducir a un problema militar. Claro, los grandes centros de poder, a pesar de que Europa ha sido históricamente belicista 100%, internamente, incluso, a pesar de eso, hoy por hoy, considerando los dos factores de poder, el militar y el financiero, que ya te mencioné, me parece a mí que el cambio es o debe ser revolucionario. Para romper esa estructura hay que hacer una revolución. Entonces uno se pregunta, subjetivamente hablando, los pueblos de Europa, todos los pueblos de Europa, no solamente los que mencionaste que están en una crisis evidente, pero también está en crisis Francia, también está en crisis Inglaterra. Claro. Y ya empieza a hablarse de posible recesión en Alemania. Entonces la pregunta obligada es, subjetivamente hablando, ¿los pueblos europeos están listos para dar el paso a una revolución? Las condiciones objetivas te dicen que sí. Pero ¿cuál es la lucha de los pueblos europeos? No es una lucha revolucionaria. Es una lucha por reivindicar el estado de bienestar. Es nada más eso. Sí. No es un cambio de sistema ni nada.
No es el caso de los Estados Unidos, que con independencia de la conciencia que tengan los líderes del movimiento Ocupa Nueva York, han planteado el problema real. Luchar contra el 1%, que es luchar contra las corporaciones, que es luchar contra la estructura de poder. Mientras que en Europa no. En Europa lo que están diciendo es que quieren regresar al estado de bienestar. Y eso es posible. Probablemente no es posible. No dije posiblemente no es posible, sino probablemente no es posible. Ya es un grado de certidumbre. Ya la probabilidad implica certidumbre. Yo creo que no es posible. En términos de probabilidades no es posible. Entonces, ¿qué es lo que queda? Queda opciones terribles. El fraccionamiento de los países, el caso de España, con Cataluña y con el País Vasco, o asumir el cambio de estructura a través de un movimiento social poderoso que quizás no implique una revolución armada, pero que sí va a implicar una revolución en términos modernos, de asaltar el poder y actuar dentro del poder modificando la estructura. Yo creo que ustedes están haciendo una labor extraordinaria. El programa de ustedes, Visión de Izquierda, es la cosa, ¿no? Está haciendo conciencia en la juventud. El problema es la conciencia que yo he estado estudiando en los últimos años. Es terrible. Porque normalmente los psicólogos y los psiquiatras, cuando iluminaban el tema de la conciencia, casi solamente hablaban del conocimiento. Incluso utilizaban el versículo de San Juan, la verdad os hará libre, en el sentido de que el que conoce tiene necesariamente, indefectiblemente, que dar el salto hacia la libertad, hacia la conciencia. La libertad es conciencia. Pero no. La conciencia implica conocimiento y implica sentimiento. Implica razón e implica corazón. Si no hay una relación, digamos, estrecha entre ambas categorías, que yo le llamo una reacción del ser, no hay conciencia. Por eso algunos líderes fracasan, porque dan por supuesta la sensibilidad en el pueblo y dan por supuesto el conocimiento. Y no. Siempre hay que despertar esa sensibilidad y siempre hay que proveer los elementos necesarios para la razón. Y ustedes están haciendo las dos cosas sin darse cuenta, estimulando el sentimiento y abriendo la razón.